Cualquier vida, no importa lo compleja que sea, está hecha de un solo momento, el momento en que un hombre descubre de una vez y para siempre quién es. Jorge Luis Borges. En la antigua Grecia, tanto los reyes como campesinos o políticos acudían al oráculo de Delfos cuando tenían que tomar decisiones importantes en sus vidas. El oráculo no decía una respuesta concreta, sino a través de enigmas que eran expresados por la sacerdotisa Pitia, que se consideraba como una portavoz de los mensajes de Dios. Esos mensajes eran interpretados por sacerdotes o profetas. Lo más interesante es que en el frontispicio del templo yacía la inscripción que decía: «Conócete a ti mismo». Fue Platón quien dio mayor difusión a esta frase, destacando la importancia de mirar hacia adentro de nosotros mismos antes de tomar cualquier decisión crucial de la vida y de interpretar cualquier mensaje. En estos casos eran profecías. Aquí considero en lo personal que conocerse a uno mismo es un viaje que a veces nos traslada hacia algunos abismos y situaciones y momentos bastante incómodos, y una tarea que debe acompañarnos durante toda la vida, pero que sin duda vale absolutamente la pena. Para empezar a hablar un poco de este tema, me gustaría distinguir entre dos conceptos, que son el autoconocimiento, que refiere a un proceso en el que conocemos nuestros valores, capacidades, intereses y posibilidades, y la autoconciencia, que según Tasha Eurich refiere a la capacidad de vernos a nosotros mismos con claridad, de entender quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo encajamos en el mundo. Este concepto un poco más amplio pero interesante, creo que más que reemplazar, se complementa con el de autoconocimiento. Tasha Eurich, en una interesante charla TED que les recomiendo, dice que la autoconciencia nos da poder, y más allá de que no nos guste algo de aquello que vemos, nos reconforta conocernos. Por otro lado, refiere que numerosos estudios demuestran que a mayor autoconciencia tenemos relaciones más sólidas, somos más creativos, somos más confiables y mejores comunicadores. Por otro lado, también somos más exitosos en el trabajo, somos mejores líderes y con empresas más rentables. Desde luego que vale la pena trabajar en la autoconciencia, pero sin embargo, Tasha realizó investigaciones que pueden sorprendernos en algún punto. Uno tiende a pensar que aquellos que hacen más introspección debieran tener necesariamente más autoconciencia. Sin embargo, no es eso lo que descubrió Tasha. Los estudios demostraron que las personas más introspectivas eran más infelices y más insatisfechas con su vida personal y laboral. Entonces, si hacer introspección es malo, esa es la herramienta fundamental para llegar a la autoconciencia que tantos beneficios trae. ¿Qué debemos hacer? La clave está en la respuesta de cómo hacemos introspección. Y el descubrimiento al que llega Eurich es que en general los seres humanos nos quedamos envueltos en el ¿por qué pasa esto? ¿Por qué repito esta mala forma de actuar? ¿Por qué no puedo con esto? Y el por qué nos hunde en el victimismo, nos atrapa en un callejón sin salida. Por lo tanto, para salir de aquí y hacernos cargos, debemos cambiar la pregunta del qué y pasarla del por qué y pasarla al qué. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para no repetir esta forma de actuar? ¿Qué debo hacer para no repetir esta conducta? Si hasta aquí no los aburrí, les recomiendo esta charla TED, que la verdad tiene mucha más información y es súper interesante. Por otro lado, Daniel Goleman, en el bestseller, afirma que el autoconocimiento es la piedra angular de la inteligencia emocional y que la conciencia de uno mismo no es una atención exaltada por las emociones que reacciona excesivamente, sino por el contrario, es conservar la autorreflexión en medio de emociones turbulentas. Y que esta conciencia es aún más poderosa en sentimientos de aversión o negativos, por ejemplo la ira. El poder reconocernos cuando transitamos esta emoción
nos da la libertad no tan solo para no actuar impulsivamente, sino para usar nuestra mente y nuestros pensamientos para liberarnos de ella. Ojo, no quiero decir que la ira no sea un sentimiento necesario. Es necesario y debemos transitarlo y no negarlo, pero sí gestionarlo adecuadamente. Por otro lado, refiere que esa conciencia de nuestras emociones es la piedra fundamental sobre la que se apoyan otras habilidades muy importantes de nuestra gestión emocional, como por ejemplo el autocontrol de las emociones, que es de lo que hablaba un poco recién. Bueno, hasta aquí mucha información, pero a mí me gusta siempre saber en la práctica qué puedo hacer para ser más consciente, cómo mejorar mi autoconocimiento. Si bien hoy existen muchas herramientas y la tecnología hace accesible a muchas de ellas, este es un camino muy personal. Si yo hoy tuviera que elegir, les diría que lo que más me ayudó a mí es la terapia y que me sigue ayudando y me seguirá ayudando, espero, de por vida, obviamente con una buena terapeuta o por lo menos con quien yo considero. Pero por supuesto que entiendo que hay personas que pueden no elegirlo. Existen otras, como por ejemplo el test MBTI, que para mí ha sido más valioso desde el punto de vista del ámbito laboral. Y recientemente descubrí el Enneagrama, que es un sistema de clasificación de la personalidad en 9 arquetipos que representan características de pensamiento, sentimiento y comportamiento específicos. Hace tiempo me realizaron una lectura del Enneagrama y la verdad que me reconocí en ella tanto en lo positivo como en lo negativo y en los caminos a seguir para descubrir o desarrollar nuestras luces y también en cómo evitar algunas reacciones que son negativas y que se desarrollan en función a cuestiones ya estructurales que tenemos de la personalidad. Y si vamos a cuestiones más pragmáticas aún, un ejercicio interesante es enviar un mensaje a aquellas personas que nos conocen bien, a nuestros equipos de trabajo, y preguntarles cómo nos ven en cuestiones generales o específicas. Incluso hay formularios que permiten que hagan esta devolución en forma anónima para que sus respuestas sean lo más honestas posibles. Este es un ejercicio que hago con mucha frecuencia, por lo menos una vez al año, y no voy a mentirles que recibí algunas respuestas dolorosas, pero que fueron las que más me ayudaron a trabajar mis puntos débiles y las que siento que han sido de mayor valor y de mayor afecto de las personas que me las daban, ¿no? También puedo decir que conocí algunos aspectos que me gustaron de mí y que yo no había descubierto hasta ese momento y eso es algo también que está muy bueno. Hay que animarse a dar ese salto al vacío. El vértigo que produce es muy positivo, por lo menos eso es lo que pienso. Espero que les haya gustado. Gracias por seguir aquí, los quiero.